El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Bienvenidos al tema sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de opinión de Mega Noticias. Como siempre, saludamos en esta ocasión al investigador, al encargado, al coordinador de la unidad de investigación de Mega Noticias, Andrés Villarreal, que estará con nosotros en los siguientes minutos para comentar sobre este trabajo periodístico especial que le hemos venido presentando a lo largo de este día. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido al tema sobre la mesa. Raúl, el agradecido soy yo, te saludo de acá desde Culiacán, siempre un placer platicar contigo y más en el tema sobre la mesa. Gracias. Oye, a ver, un trabajo interesante que de alguna forma sigue mostrando este trabajo de investigación de Mega Noticias, sigue mostrando pues este trato privilegiado que hubo desde luego sobre los militares o con los militares para realizar las grandes obras del sexenio pasado del expresidente López Obrador y que de alguna forma siguen con esta misma tendencia a principios de esta administración de Claudia Sheinbaum. Ya hemos presentado que es una gran cantidad de millones, estamos hablando 253 mil millones de pesos que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional, además del presupuesto asignado para estas obras emblemáticas. Pero dentro de ellos, sí, la unidad revela que hay una dirección, los contratistas, digamos los ingenieros, la poderosa dirección de ingenieros, que es la que lleva una buena comisión y que de alguna forma pues no se sabe hasta el momento si ese dinero, que son varios miles de millones, ¿dónde están? Platícanos un poco de esta investigación, cómo surge y desde luego cuáles son las conclusiones al momento. Sí, Raúl, efectivamente has hecho un resumen muy claro de esta pieza de investigación que presentamos el día de hoy aquí en Mega Noticias y todas sus plataformas, y va en relación a una beta de información, por decirlo así, que nos hemos encontrado cuando obtuvimos los convenios que ha firmado la Secretaría de la Defensa Nacional con otras instituciones de los gobiernos federal, estatal y hasta municipal. Y esa beta inició, como bien señalas, con la revelación de que 253 mil millones de pesos habían sido transferidos de distintas instituciones a la Secretaría de la Defensa Nacional para distintas obras, entre ellas los bancos del bienestar, los construyeron todos la Secretaría de la Defensa Nacional, unos tramos del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por mencionar las obras emblemáticas y más importantes del sexenio que concluyó con López Obrador y que continúa exactamente en la misma tendencia. Que eso no es ilegal, ¿verdad? Eso no es ilegal, o sea, esos convenios son legales. Sí. Sí, son convenios, algunos de ellos están en la plataforma de transparencia, otros los obtuvimos al solicitarlos, sabemos que otros más no nos los entregaron porque en realidad son los que ellos mismos señalan, 328 convenios, pero solamente tuvimos acceso a 204. De esos 204 hay una cláusula específica, Raúl, donde se señala que hay una cuota de cobro. Ese es el concepto que se pone en los convenios y que se manda directamente a la Dirección de Ingenieros. Esta Dirección de Ingenieros es un área de la Secretaría de la Defensa Nacional muy antigua. Los ingenieros ha sido un cuerpo que forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo es la caballería, como es la infantería, están también los ingenieros y ellos son los encargados de desarrollar el concepto, de desarrollar el plan de obra y de construir todas estas obras emblemáticas que ya mencionamos hace un momento, los bancos del bienestar, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras. Ellos hacen esas obras, pero el convenio tiene esa cláusula, es mínima, es pequeña, son 4 renglones, donde directamente establece que el 3% del monto total que la institución le transfiera a la Sedena va directamente a la Dirección de Ingenieros. 3%. Es todo lo que dice Raúl. 3%. Y cuando le preguntamos a la Secretaría de la Defensa qué ocurre con ese 3%, nos dice que no hay información al respecto. Cuando pedimos una entrevista a la Secretaría de la Defensa Nacional con los convenios en mano, convenios oficiales, obtenidos por vías oficiales, obtenidos por vías de transparencia, nos dicen que no pueden darnos la entrevista. Es decir, hay un hueco ahí de 2.256 millones que no somos los únicos que nos hemos dado cuenta.
La Auditoría Superior de la Federación le ha hecho señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre posible daño al erario público precisamente por ese 3% que se autorizó por la Secretaría de Hacienda en tiempos de Enrique Peña Nieto. Entonces estableció esta cuota de cobro para las intervenciones que tuviera la Secretaría de la Defensa Nacional en las obras que, como ya documentamos en la anterior investigación, Más Poder al Poder, las transferencias millonarias al ejército, que usted también puede encontrar en las plataformas de meganoticias.mx, pues como ya se documentó en ese momento, desde el sexenio de Felipe Calderón están estas transferencias a la Secretaría de la Defensa y dándole las facultades para que haga obras, pero nunca como en los últimos 6 años con Andrés Manuel López Obrador. Raúl. A ver, Andrés, varias preguntas sobre esto que han documentado ustedes en la unidad de investigación de Meganoticias. A ver, de ese 3% a la Dirección de Ingenieros, sí, de la Defensa, sí, corresponden 2.286 millones de pesos. No es menor la cantidad, 2.286. Me imagino que esta dirección, de acuerdo a lo que nos estás comentando, ha crecido en número de participantes, quizás ha crecido nómina, estén recibiendo un mejor salario estos ingenieros, o sea, es mucho dinero, 2.286 millones de pesos. No, curiosamente es al contrario, Raúl. Si nosotros, como lo hicimos, revisamos los presupuestos de los últimos años, cuánto le tocaba a la Dirección de Ingenieros, porque la Secretaría de la Defensa tiene un monto asignado por los diputados, primero por la Secretaría de Hacienda, después por los diputados, aprobado, y dentro de esas dependencias, áreas que tiene la Secretaría de la Defensa está la Dirección de Ingenieros. Dicho sea de paso, es la segunda al interior de la Sedena que tiene el presupuesto más alto. Pero cuando revisamos cuánto se gastó, resulta que nunca se gasta lo que se le asigna. Se termina haciendo esos montos reasignados a otras áreas de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Gasta menos, y también vemos que el personal que integra la Dirección de Ingenieros, a pesar de que se le han encomendado grandes obras muy importantes para el país, no ha crecido. Tiene un poco más de 9,000 elementos la Dirección de Ingenieros, y con eso se ha mantenido en los últimos años. Tampoco han ganado más dinero sus miembros. Básicamente se encuentran con los mismos salarios y prestaciones que tienen el resto del personal de las Fuerzas Armadas, que ha ido mejorando, dicho sea de paso, durante el sexenio de López Obrador, y que no representa ningún incremento a pesar de estos recursos que han llegado a sus cuentas bancarias. Caray, bueno, ahora la Auditoría Superior ya hacía referencia, que es, digamos, el ente que desde la Cámara de Diputados de alguna forma viene revisando si que se ejerza debidamente el dinero. Si la Auditoría Superior de la Federación de alguna forma ha hecho esta observación, ¿qué ha pasado? ¿Qué respuesta hay, Andrés? Ninguna. En el año 2020 y en el año 2021, la Auditoría Superior de la Federación les hizo básicamente el mismo señalamiento. No dan cuenta sobre ese 3% que se señala en los convenios que son transferidos a la Dirección de Ingenieros, y la auditoría le pregunta a la Dirección de Ingenieros qué ocurre con ese recurso, qué se ha hecho con él. Se han hecho sanciones por ese hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación, pero no ha pasado de ahí, y tampoco lo que ha llegado es una explicación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o particularmente por la Dirección de Ingenieros, sobre el destino de estos recursos que, como tú bien señalas, no son nada menores, por el contrario. Y sí sería importante, Raúl, también señalar que todos los analistas que hemos entrevistado, académicos que conocen desde hace muchos años el tema de las Fuerzas Armadas y su participación cada vez mayor en la vida pública de este país, sí, coinciden en que es necesario que se transparente, independientemente de que el Estado mexicano haya tomado la decisión de que sean las Fuerzas Armadas quienes hagan estas obras. Debe informarse como sucede con cualquier otra obra pública, con cualquier otro contrato que obtiene alguna empresa privada que da cuenta sobre lo que ocurre. También se señala que es común, por parte de los investigadores, se señala que es común que las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo sean cerradas, sean opacas,
pero cuando se le dan más facultades, como ha venido ocurriendo en los últimos 6 años en México, debe ser precisamente lo contrario. La Secretaría de la Defensa cada vez más debiese informar sobre lo que está ocurriendo en su interior con estos recursos que se les han transferido, que han multiplicado su presupuesto en cada uno de los años. Por ejemplo, hicimos un cálculo, Raúl, esta cantidad que se le transfirió en casi 6 años, porque el corte es hasta julio de 2024, representa que recibió 33 centavos por cada peso que se le transfirió vía presupuesto. Estas transferencias no están en el presupuesto, como ya lo señalamos en la primera parte de esta investigación, y ahora lo recalcamos. Ha seguido en más obras y la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que será otra vez las Fuerzas Armadas, particularmente la Secretaría de la Defensa, quien se encargue de las obras que están pendientes y de nuevos proyectos. Por ejemplo, la expansión del ferrocarril, Raúl. Sí, lo que lo van a hacer de carga. Oye, a ver, hay evidencia, y como lo dijo muchas veces el expresidente López Obrador, de que los ingenieros son más eficientes y de alguna forma las obras nos salen a los mexicanos más baratos, el Tren Maya, los aeropuertos y todo lo que de alguna forma se han construido. ¿Hay esa evidencia? No, bueno, al menos una evidencia documental con la información que hemos solicitado de todas las obras, no la hay. Como tú sabes, con sus variantes, casi todos los procedimientos de una licitación de obra en los gobiernos es que, entre otras cosas, se presenten proyectos y hay un comité que analiza cuál es la mejor opción de esas propuestas. En este caso no ocurre de esa manera, Raúl. Una institución, por ejemplo Fonatur, se cita con la dirección de ingenieros ante un notario, firman un convenio, que son los que usted puede ver aquí en la plataforma de Mega Noticias, porque los hemos subido sus fragmentos fundamentales y también los puede consultar para firmar ese convenio. Y ya se hace la transferencia. En ninguna parte de ese convenio se establece que sale más barato con la dirección de ingenieros hacerlo. Puede ser, pero puede no ser, porque no lo sabemos. Pueden ser ambas cosas, mientras no se aclare exactamente qué es lo que ocurre y que existan esas propuestas o que las conozcamos para confirmar que resulta ser más barato o con mejor calidad hacerlo con la Secretaría de la Defensa que con un privado. Bueno, a ver, con el sexenio de López Obrador evidentemente no hubo intención de transparentar y de informar esto, ¿sí? No sé si en el sexenio de Claudia Sheinbaum va a ocurrir, pero con López Obrador incluso no sucedió porque muchas de estas obras fueron de alguna forma resguardadas por cuestiones de seguridad nacional. Andrés, explícanos esto, para no transparentar precisamente los recursos. Sí, un recurso legal al que recurrió la administración federal anterior va justamente en el sentido que tú describes. Declarar obras de seguridad nacional, declararlas de seguridad nacional y por tanto su información toda se vuelve reservada. Que si en este caso, como nosotros hemos solicitado los convenios que ellos mismos, la Secretaría de la Defensa establece que existen y que no nos los ofrecieron, no nos los dieron ante nuestras solicitudes, va justamente en ese sentido, porque algunos de ellos están reservados por considerarse, por haberse establecido mediante decreto presidencial, que se trataba de seguridad nacional, un tema de seguridad nacional, y por lo tanto la misma ley establece que cuando son esos temas se reserva la información. ¿Hay algún ente de gobierno o independiente que pueda exigirle a la Defensa Nacional la transparencia y dejar de ser opacos? No, se ha hecho algunos esfuerzos, Raúl. Hay otros organismos académicos o organizaciones no gubernamentales que han intentado establecer una base de datos como la que nosotros presentamos aquí en Mega Noticias, donde se pueda recurrir para obtener todos los convenios y en qué consisten, pero no ha pasado de ahí. Ha estado el señalamiento, como ya también dije, con algunos académicos, algunos de ellos los entrevistamos para esta investigación y justamente no hay ese resultado.
Entonces lo público no es tan público como muchas veces se dice desde las instancias de gobierno. Estimado Andrés, gracias por esta explicación, reportaje que está disponible en las plataformas de Mega Noticias. Usted lo puede consultar, documentación, papeles, convenios y todo el trabajo de la Unidad de Investigación de Mega Noticias. Andrés, gracias. Gracias a ti, Raúl. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí tiene usted el tema sobre la mesa, hoy con la poderosa Dirección de Ingenieros de la Defensa Nacional. Mucho dinero, mucho poder. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.